Yo era la matrona más formidable del harén imperial, y ahora soy la niñera personal de un multimillonario, con un sueldo de 200.000 al mes. La rica dama que me contrató no lo sabe. En realidad, fue su marido quien me empleó. Quiere que le enseñe a su esposa a comportarse como es debido, a ser amable, obediente y a tragarse su orgullo tanto en asuntos pasados como recientes. Exteriormente soy todo respeto y cortesía. Por dentro me río con frialdad. Resulta difícil de creer que hayamos llegado al siglo XXI y que la antigua práctica de vendar los pies ya no afecte a las mujeres, sino que esté arraigada en la mentalidad de los hombres. Probablemente él ni siquiera lo sepa. El último hombre que me pidió que le enseñara modales tiene la hierba creciendo a varios metros de altura sobre su tumba. El reclutador dijo que de entre todos los candidatos, Lee Sang era el que más le satisfacía. Un título en finanzas de la mejor universidad de Hong Kong, una postura tranquila y segura, la compostura justa y una dicción pulida y elocuente. Lo inusual, sin embargo, era que no me importaba rebajarme a realizar este tipo de trabajo de camarera. Señorita Cui, me preguntó el reclutador con su experiencia, ¿podría estar trabajando en un banco de inversión? ¿Por qué eligió este trabajo? Hice una leve reverencia y respondí con serenidad. Porque pagan bien. Necesito el dinero. 200.000 al mes. Ningún banco podría ofrecer ese sueldo. Li Xiaoben, sentado tras su enorme escritorio, tamborileaba pensativo con los dedos antes de llamar a su asistente. Lleva a la señorita Cui a ver a la señora, ordenó, y añadió, no mejor que la lleve el reclutador. Se volvió hacia mí, con la mirada penetrante. Señorita Cui, ¿entiende? Entiendo. Era una advertencia, un recordatorio de cuáles eran mis deberes y a quién debía ser leal. Asentí y seguí a la asistente hasta la villa de la familia Lee. La señora Lee ofrecía una fiesta de té, vestida de pies a cabeza con la última colección de Louis Vuitton. Había copiado el look de la modelo al detalle, como un anuncio ambulante de la marca. Detrás de ella, la señora Su tomaba un sorbo de té y le susurraba a una amiga, hoy en día, hasta los nuevos ricos están aprendiendo a pasar desapercibidos. Yo estaba en el pasillo y oí todo con claridad. Esa frase fue como una aguja, y vi como el rostro de la señora Lee se ensombrecía al instante. Estaba a punto de estallar. Señora. Me acerqué rápidamente y le ofrecí una taza de té caliente justo en el momento oportuno. Luego le susurré al oído, la familia de la señora Su se dedica al transporte marítimo. La empresa de tu marido está negociando con ellos. Se quedó paralizada y luego se volvió hacia mí. ¿Y tú eres? Sonreí. Mi nombre es Cui Yu. Me presento para solicitar el puesto de asistente personal. Mi primer día oficial de trabajo. ¿Estás aquí? La señora Lee, cuyo nombre completo era Chen Baozu, me condujo a un vestidor tan enorme que parecía una boutique. Me pidió que empezara a organizarlo. La habitación entera resplandecía con joyas y objetos de lujo. Era tan deslumbrante que casi tuve que entrecerrar los ojos. Derrochaba riqueza, como si temiera que la gente desconociera su magnitud. Mientras doblaba la ropa y ordenaba los bolsos, suspiré para mis adentros. La señora Lee había ascendido desde lo más bajo aferrándose a un hombre. Ahora era la esposa oficialmente reconocida de un magnate nuevo rico. Su identidad era ostentosa, pero por dentro estaba vacía. Como esos árboles costosos trasplantados a jardines elegantes, con raíces aún frágiles. Una tormenta y muestran su verdadera forma. Mi sueldo, 200.000 al mes, era varias veces superior al de una ama de llaves común. Ese precio no era solo por el trabajo duro, sino también por ayudarla a mantener las apariencias, para asegurarnos de que no hiciera el ridículo entre la élite. El reclutador había dicho que yo era ideal para este trabajo. Educado con mundo de buenos modales, joven, fuerte y sobre todo, de aspecto sencillo y sin ambiciones. No sabía que tras ese cuerpo habitaba un alma inmersa en las intrigas de una corte real. Antes de venir a este mundo, serví a la hija del gran canciller, acompañándola desde princesa heredera hasta emperatriz viuda. Décadas de intrigas palaciegas. No había nada que no hubiera visto. Así que las exigencias de la señora Lee eran pan comido. Cuando extendía el pie, le traía los zapatos. Cuando se quitaba el abrigo, se lo quitaba de las manos.
Cuando quiso bailar en una fiesta, le preparé una coreografía tan impresionante que dejó a todos boquiabiertos. Siempre un paso por delante con una atención impecable. Servirá, dijo finalmente la señora Lee. Y así, sin más, el trabajo de 200.000 al mes era mío. Al fin y al cabo, había tenido decenas de asistentes personales. Algunos no entendían sus necesidades, mientras que otros las entendían demasiado bien. Mientras intentaban ocupar el lugar de su marido, 3 de ellas, el esposo de Chun Bao-zu, Lee Xiaoben, se convirtió en la última leyenda de Hong Kong del ascenso meteórico. Su empresa tecnológica salió a bolsa de la noche a la mañana y su fortuna se disparó. Con la riqueza llegaron las mujeres, que acudían a él como polillas a la luz. En cuanto a Bao-zu, ella y Lee Xiaoben se conocían desde sus inicios. Ella solía vagar por la industria cinematográfica, una actriz de poca monta que solo conseguía papeles secundarios. Pero con su belleza, llamó la atención del entonces pobre Lee Xiaoben. Ahora que él había alcanzado el éxito, ella se había instalado en su lujosa mansión, viviendo como una dama que jamás había experimentado el frío. Sus posesiones habían aumentado, pero su refinamiento no había evolucionado al mismo ritmo. El día de mi entrevista, estaba organizando una fiesta de té, intentando imitar a las esposas de la alta sociedad. Después de que esas señoras se marcharan, rompió una vajilla de porcelana en un arrebato de ira, pero me retuvo. «Oye tú, ¿crees que soy ridícula?», me preguntó. No era una pregunta apropiada para alguien que acababa de empezar, pero demostraba que no tenía verdadera malicia. No respondí, simplemente limpié en silencio. Más tarde esa noche, cuando Lee Xiaoben llegó a casa y la vio enfurruñada, le preguntó, «¿Qué te pasa ahora?». Bao-zu, como si hubiera encontrado un salvador, le contó todo. Lee Xiaoben escuchó, frunciendo aún más el ceño. «¿No puedes aprender de la señora Yu? Ella también viene de una familia humilde, y sin embargo ahora dirige su galería de arte tan bien que incluso la esposa del cónsul extranjero la admira». Esas palabras fueron como un cubo de agua helada que le caló hasta los huesos. Bao-zu abrió la boca, pero al final no dijo nada. 4. Hoy hubo otra merienda en casa, así que lo preparé todo con antelación. El solarium estaba decorado con mucho gusto, flores frescas, luz tenue y una decoración elegante. Contratamos a un maestro del té de primera categoría, y los postres fueron exquisitos, dulces pero nunca empalagosos. Revisé cada ingrediente del menú de la cena, supervisé los ensayos del personal una y otra vez. Ayudar a Bao-zu a elegir su atuendo fue casi un arte. Le mostré un precioso vestido beige claro, de corte impecable y sin ningún logo visible, y lo combiné con un conjunto de joyas de perlas suaves y brillantes. ¿Tan simple? Frunció el ceño, señalando con los dedos otro vestido, uno de color rosa brillante cubierto de logotipos. Me gusta ese. Cuando me lo ponga, la gente sabrá quién soy. Bajé un poco la cabeza, hablando con un tono tranquilo y amable. La señora tiene un gusto exquisito. Es alta costura. Oí que la actriz Zhang Ximei lució la misma prenda en la alfombra roja la última vez, dijo Bao-zu con una leve sonrisa. No dijo nada. El nombre de Zhang Ximei era una vieja espina clavada en su corazón. En sus tiempos de actriz, había sufrido mucho bajo la tutela de aquella popular estrella. Tras un momento de silencio, finalmente señaló el vestido que yo había elegido. Me pondré este. El otro es de mal gusto. Sí, señora. Mantuve una expresión neutral y la ayudé a cambiarse. Internet es realmente maravilloso. Con solo unos clics podía descubrir las preferencias de un empleador, los antecedentes de un oponente, sus escándalos, sus puntos débiles. Anticipándome a todo, así sobreviví en este mundo moderno. 5. Al principio, la reunión transcurrió sin problemas. Las señoras charlaban y reían hablando de todo, desde las últimas colecciones de París hasta las fluctuaciones de la bolsa, pasando por los chismes de la alta sociedad. Tras un mes de mis clases, Bao-zu ya podía mencionar algunos términos financieros, lo que provocó miradas de admiración entre las demás. De repente la conversación derivó hacia el escándalo. La joven señora Zhang sonrió levemente. Oí que al joven maestro le arañaron la cara hace unos días. Estaba tan furioso que casi se puso violento. La señora Zhu, la mujer con mejores contactos, resopló levemente.
¿Un heredero de un casino con algo de dinero se atreve a llamarse joven amo? El rostro de la señora Zhang se tensó un poco. Su amiga, la señora Zhu, intervino rápidamente. No se trata de dinero. Eso es lo que dicen de él. Grácil como el jade, inigualable entre los hombres. Eso es lo que querían decir. La señora Zhu recondujo el tema. ¿Qué causó tanto revuelo? La señora Zhang y la señora Zhu intercambiaron miradas, y sus ojos se dirigieron significativamente hacia Bao Zhu. Un escalofrío me recorrió la espalda. La señora Yu sonrió levemente. Estaba saliendo con una estrella de cine que se había quedado embarazada, y entonces Bao Zhu, ajeno a la tensión subyacente, se inclinó con curiosidad. ¿Y luego qué? La señora Zhang bebió un sorbo de té lentamente. Bueno, el bebé no era suyo. Resulta que pertenecía a un magnate tecnológico. Cuando se enteró, pelearon en su apartamento y ella le arañó la cara. ¿Qué actriz? Preguntó Bao Zhu, aún sin darse cuenta. La expresión magnate tecnológico ya estaba en el aire. Pero no lo entendió. La señora Zhang apenas pudo ocultar el desprecio en sus ojos. Con una dulce sonrisa, pronunció el nombre. Zhang Chimei. ¿La conoces? 6. El aire se congeló al instante. Bao Zhu palideció por completo. No era inteligente, pero incluso ella pudo percibir la puñalada por la espalda en esas palabras. Hong Kong no era tan grande. ¿A quién más sino a Li Xiaoben podrían referirse esos rumores sobre el magnate tecnológico? Zhang Chimei. No podía ser ella, ¿verdad? Sus dedos temblaban alrededor de la taza de té. Se encontró con la disimulada diversión en los ojos de la señora Zhang y la señora Yu. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Para ser justos, Bao Zhu era superficial pero no malvada. Mostraba sus emociones en su rostro, sin ocultar jamás ni la alegría ni la ira, y ciertamente era incapaz de hacerlo. Esa clase de crueldad incruenta que imperaba en la clase alta. Como empleadora, era soportable. Suspiré en silencio, di un paso al frente para protegerla de algunas de esas miradas indiscretas y hablé en voz baja. Señora. Mi voz no fue fuerte, pero atravesó el silencio sofocante como un cuchillo. Ella parpadeó, aturdida. Acaban de preparar té de almendras en la cocina, dije en voz baja. ¿Quieres echar un vistazo? Tardó un instante, pero pareció despertar de una pesadilla. Aprovechando la oportunidad, se puso de pie. Las miradas de la señora Zhang y la señora Yu la siguieron, brillando con una burla contenida. Observé su figura alejarse, esforzándose por aparentar calma. Me recordó a cuando mi antigua ama descubrió que el príncipe heredero favorecía a una de sus doncellas. Sonrió serenamente, pero su mano dentro de la manga tembló levemente. Algo frío y distante en mí se suavizó, solo un poco. 7. La merienda terminó en un incómodo silencio. Una a una, las señoras se excusaron cortésmente y se marcharon, dejando tras de sí un revoltijo de tazas y migas, y una atmósfera persistente de lástima y burla. Bao Zhu permaneció sentado, rígido, en una silla de mimbre bajo el techo de cristal del solarium. Tenía la espalda recta, las manos pulcramente entrelazadas sobre el regazo, como una estatua secándose lentamente al viento. La luz del sol se filtraba por el techo proyectando sombras fragmentadas sobre su rostro, pero nada podía eclipsar el vacío de sus ojos. Al oscurecer, indiqué a los sirvientes que se retiraran en silencio, le serví una taza de té de ginseng caliente y la coloqué junto a su mano. Señora, se está haciendo tarde, dije con suavidad. De repente me agarró la muñeca. Su agarre fue tan fuerte que me dolió. Tú, susurró con voz ronca. ¿Crees que tal vez mentían? No dije nada. Esas damas de la alta sociedad quizá actuaban con malicia, algunas solo querían verla humillada. Pero en el mundo de los patios de recreo femeninos, cuando una cae, todas sienten un escalofrío. Rumores como ese no surgen de la nada. Chen Baozu en realidad no buscaba una respuesta. Ella ya tenía una. A las 9 de esa noche el coche de Lizaolin por fin entró en el camino de entrada. Baozu pareció cobrar vida. Se levantó de un salto del sofá, luego se obligó a sentarse de nuevo y se alisó el pelo. Él entró oliendo a alcohol y se detuvo al verla.
¿Sigues despierto? Te estaba esperando, dijo ella. Lo siguió escaleras arriba, hablando mientras subía. Hoy en la reunión para tomar el té, dijeron que Zhang Ximei está embarazada. Lo siguió hasta su estudio. De pie junto a la puerta, con la voz temblorosa y los dedos retorciéndose hasta ponerse blancos, Li Zaolin se quedó paralizado. Dejó el maletín, se aflojó la corbata y la miró de reojo. ¿Qué intentas decir? Baozu esbozó una sonrisa forzada que parecía a punto de llorar. También dijeron que el bebé pertenece a un magnate tecnológico. ¿Y qué? ¿Y qué? La voz de Baozu se elevó de repente, teñida de desesperación. ¿Es cierto? ¿El bebé es tuyo? El reloj del salón hacía tic-tac, cada sonido resonando con fuerza en el silencio. Li Zaolin se giró lentamente. Su rostro no mostraba ninguna expresión. 8. Sí. Esa sola palabra le clavó en el corazón a Baozu como una hoja fina y afilada, precisa, despiadada y fría. Retrocedió tambaleándose y chocó contra una vitrina. Una figurita de cristal de un caballo al galope cayó y se hizo añicos. Por un instante reinó el silencio. De repente Baozu gritó con voz ronca y temblorosa, Li Zaolin, ¿crees que me has tratado bien? Cuando tu negocio quebró, ¿quién vendió la casa y empeñó sus joyas para pagar sus deudas? ¿Quién se sentaba contigo en el Mamcoke, comiendo comida rápida? ¿Y ahora que has triunfado, te vas con esa zorra? ¡Basta! La voz de Li Zaolin sonó como un látigo. Mírate. Escucha la basura que sale de tu boca. Pareces una arpía callejera. Mei jamás perdería el control así. Baozu soltó una risa amarga. Qué dulce suena, ¿verdad? Claro. Ella es la famosa estrella de cine y yo solo soy la esposa acabada. Pero, ¿sabe que cuando nos conocimos ni siquiera podías permitirte un té con leche? Aquellos años difíciles. Yo fui quien te apoyó. El rostro de Li Zaolin se ensombreció. Chen Baozu, ¿qué quieres de mí? ¿Acaso no me casé contigo? Su tono denotaba condescendencia, como si te estuviera haciendo un favor. Te lo advierto, ya basta. Mei está embarazada de mi hijo. No puede estar molesta. Ella lleva un tesoro, ¿eh? ¿Y el mío? Baozu volcó la mesa de centro de repente. Tazas y platos se hicieron añicos contra el suelo. Si no me hubieras obligado a beber con tus clientes en aquel entonces, no habría perdido a nuestro bebé. Cuando el médico me dijo que ya no podría tener hijos, ¿dónde estabas? Por un instante el dolor brilló en los ojos de Li Zaolin, pero enseguida lo reemplazó el asco. ¿Así que en esto te has convertido? Paranoica. Irracional. Estaba histérico. Se giró para irse, pero Baozu le agarró del brazo. No te vas. No hasta que terminemos de hablar. Suéltame. Li Zaolin la apartó bruscamente. Perdió el equilibrio y se golpeó la frente contra el borde de la mesa. La sangre brotó a borbotones. Corrí hacia ella para sujetarla. Li Zaolin vaciló un instante y luego salió sin mirar atrás. Baozu se desplomó entre los escombros, con sangre y lágrimas corriendo por su rostro. Busqué el botiquín de primeros auxilios e intenté curar una herida superficial, pero de repente me apretó la mano con fuerza, con la mirada perdida y sin vida. Uf. 10 años. 10 largos años. Esa noche la luz del dormitorio principal permaneció encendida hasta el amanecer. Esperé fuera de la puerta, escuchando los sollozos entrecortados del interior, como los gritos de un animal herido. 9. Durante los 3 días siguientes, Li Zaolin no volvió a casa. Baozu parecía estar agotada, acurrucada todo el día en el diván junto a la ventana. La luz del sol se movía de este a oeste, bañándola en un halo dorado antes de desvanecerse de nuevo. Sin embargo, no se movió ni un ápice. La comida que le traje se enfrió, se recalentó y volvió a enfriarse, hasta que me la llevé en silencio sin tocarla. Señora, por favor, al menos beba un poco de sopa, le supliqué en voz baja. La cuarta noche llevé un tazón de sopa de nido de pájaro que había cocinado a fuego lento durante 4 horas. Ella no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta principal de la villa,
como si la mera fuerza de voluntad pudiera traerlo de vuelta. Afuera, comenzó a caer una suave llovizna. Las luces se difuminaban entre la lluvia como un cuadro empapado en lágrimas. Y entonces sonó el timbre. Baozu temblaba de pies a cabeza. La esperanza brilló en sus ojos mientras se acercaba tambaleándose al monitor. Pero en la pantalla no estaba Li Zaolin, sino un repartidor con una caja de regalo. La luz de sus ojos se apagó al instante. Pulsó el botón de desbloqueo mecánicamente. Era una caja verde oscuro envuelta con una cinta color champán, exquisitamente atada. Le temblaban las manos mientras desataba la cinta y levantaba la tapa. En cuanto vio lo que había dentro, se quedó paralizada. Dentro había un traje de escena, el vestido de una concubina noble de un drama histórico. Entonces recordé un viejo chisme sobre Baozu. Años atrás, la habían elegido para el papel de concubina principal en un drama palaciego. Maquillaje listo, vestuario preparado, hasta que Zhang Ximei apareció y le robó el papel. Pero eso no fue lo peor. Delante de todo el equipo, Zhang Ximei hizo que alguien le quitara el traje a Baozu y la echara del plató. Ahora el mismo vestido había reaparecido, perfectamente conservado, con las peonías bordadas en hilo dorado aún deslumbrantes, salvo por una mancha rojo oscuro en el pecho. Parecía sangre seca o tal vez vino derramado. Adjunta había una pequeña tarjeta. A Zaolin le encanta cómo me veo con este disfraz. La última vez se descontroló un poco y se ensució. Baozu Jie, ¿podrías llevarla a la tintorería? Crueldad convertida en arte. Los dedos de Baozu apretaron la tela con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Zhang Ximei, te has pasado de la raya. De repente estalló en una risa salvaje, extraña y quebrada. Me echaste del equipo como a un perro. ¿Ahora también quieres echarme de casa de Li? Ni lo sueñes. Justo cuando iba a estallar, vio otra cajita debajo, blanca como la nieve, atada con una cinta azul celeste. Sus movimientos se volvieron frenéticos, casi desesperados, mientras la abría de un tirón. 10. Dentro había un body de bebé, de algodón muy suave azul claro. Esta vez no había tarjeta, solo una ecografía. Junto a la diminuta figura sombría de la imagen, alguien había garabateado un único carácter, brillante y resplandeciente, con lápiz labial rojo. El rostro de Li Baozu palideció como el papel. Se quedó mirando la foto durante un largo rato, luego soltó un alarido salvaje y animal, haciéndola trizas. Perra. Maldita perra, Bill. Agarró el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Li Zaolin. En cuanto conectó la llamada, gritó al auricular, Li Zaolin. Dile a esa zorra que se lleve sus cosas sucias. Ahora mismo. Hubo silencio y luego su voz fría y cortante. ¿Y ahora qué? Ximei tuvo la amabilidad de elegirte regalos. ¿Regalos? Me está apuñalando por la espalda. Está usando a ese bastardo en su vientre para burlarse de mí. Te lo advierto, mientras yo, Chen Baozu, siga respirando, esa mujer jamás volverá a poner un pie en esta casa. ¿Estás loco?, espetó. Completamente loco. La línea se cortó con un clic seco, dejando solo el monótono tono de ocupado. Baozu miró fijamente el teléfono, y de repente lo arrojó contra la pared. Se hizo añicos al instante y los pedazos se esparcieron por el suelo. Pero no había terminado. Como una leona enloquecida, empezó a pasearse por la habitación, luego irrumpió en el vestidor, arrancando filas y filas de bolsos de lujo. Cogiendo unas tijeras, empezó a cortar. «Son mías. Todo esto es mío». Gritó y lloró mientras cortaba el fino cuero, sus lágrimas mezclándose con su rabia. «Nadie se las lleva. Nadie». Pieles exóticas desgarradas, fragmentos de bolsos de platino rodando por el suelo. Cuando finalmente se agotó, se desplomó en medio del caos, con los hombros temblando violentamente. Me agaché a su lado, recogiendo con cuidado los pedazos destrozados uno a uno. De repente Baozu me agarró la muñeca con una fuerza que me hizo doler los huesos. Levantó el rostro surcado de lágrimas y preguntó con voz ronca y hueca, «Oh, dime, ¿soy patética?». Era la segunda vez que me hacía esa pregunta. 11. Regresé en silencio. Me arrodillé a su lado,
la miré a los ojos y le ofrecí una toalla limpia y tibia. Señora, por favor, límpiese la cara. No lo aceptó, sumida en un mar de dolor y humillación. Señora, dije en voz baja manteniendo la calma, las lágrimas son lo más inútil del mundo. He visto a demasiadas mujeres en el patio interior. Aquellos que solo saben llorar tras perder una batalla. Al final, lo pierden todo. Incluso su dignidad. Sus destinos son siempre los mismos, el frío palacio, una cinta de seda blanca o un pozo olvidado. Baozu alzó hacia mí su rostro surcado de lágrimas, aturdida y vacía. Lo que Zhang Ximei quiere, dije con calma, es hacerte perder el control. Humillarte. Convertirte en el hazmerreír de todo Hong Kong. Hablé como si analizara un tablero de ajedrez ajeno. Si pierdes la compostura ahora, le estarás haciendo el juego. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con desesperación, como una niña perdida. Primero, mantén la calma. Le puse la toalla caliente en la mano. Eres la legítima esposa de Li Xiaoben. Eres tú quien vive en esta villa de la planta intermedia. Eres tú quien comparte su fortuna y su apellido. Mientras no exista una sentencia de divorcio, sigues siendo la señora Li a todos los efectos legales y sociales. En cuanto a la mujer de afuera, siempre será una extraña. Baozu no pareció comprenderlo del todo, pero su respiración se tranquilizó un poco. Luego me detuve observando el caos a mi alrededor. Limpia. No solo la alfombra, sino también tu mente. Señor. Li no volverá a casa esta noche, pero este tipo de arrebato no debe repetirse jamás. Murmuró entre dientes, no puedo aceptarlo. Puedes o no puedes, la vida sigue, le dije, ayudándola a levantarse. Si no puedes soportar los pequeños desaires, arruinarás planes más importantes. Date un baño, cámbiate de ropa. He estado preparando sopa de nido de pájaro. Deberías probarlo. Después de ayudarla a bañarse y vestirse, se sentó acurrucada en el sofá, pálida y frágil, tomando cucharadas de sopa. Parecía un perrito abandonado por su dueño. Lamentable, pero al fin en calma. Entonces mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo, una y otra vez, insistente y molesto. No necesité mirar para saber que eran ellos. Los padres o el hermano menor. Este cuerpo que había heredado venía con sus sanguijuelas, familia de sangre, parásitos por naturaleza. Solo querían dinero, como si mi trabajo, mi sueldo, fueran su derecho de nacimiento. Entré en el pasillo lateral y respondí. De inmediato, la voz aguda de una mujer me taladró el oído, inútil. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? ¿Dónde está la paga de este mes? Tu hermano quiere el teléfono nuevo. Envía el dinero ya. Aún no me han pagado, dije secamente. ¿No te pagan? ¿No te pueden adelantar el sueldo? ¿No trabajas para gente rica? 20.000 al mes. ¿Puedes darme algo, no? Tu hermano necesita ese teléfono para la semana que viene. La voz impaciente de un hombre resonó de fondo, interrumpiéndola. En medio de los gritos vi a Baozu de pie en la puerta, con leves marcas de lágrimas aún en el rostro, pero la mirada fría. ¿Quién es?, preguntó. Tapé el auricular y murmuré. Mi familia. 12. Baozu se acercó, me arrebató el teléfono de la mano y habló por él con voz tranquila pero gélida. Ayo trabaja para mí. Está ocupada. Si necesitas algo, espera a que termine su turno. Antes de que pudieran responder, colgó. Me devolvió el teléfono. Con gente así, dijo, no puedes ceder ni un ápice. He visto a demasiadas personas en la industria destruidas por sus propias familias. Cuanto más débil eres, más atrevidos se vuelven. Te sorprendes al instante. La mujer dramática y superficial que solía ser había desaparecido. En su lugar había alguien aguda, de mirada lúcida, curtida por la supervivencia. Gracias, señora, dije con sinceridad. Desestimó la idea con un gesto, acurrucándose de nuevo en el sofá. Encendió la televisión, pero no la vio, simplemente abrazó sus rodillas, contemplando las luces de la ciudad. Ayo, murmuró al cabo de un rato con voz baja e insegura. ¿Qué crees que debo hacer? Me quedé detrás de ella, del mismo modo que una vez estuve detrás de una reina,
junto a su trono de fénix, bajo las lámparas doradas del palacio que solo iluminaban corazones intrigantes y dagas ocultas. Señora, dije en voz baja, el corazón de un hombre es como el fondo del mar. Nunca lo verá con claridad. En vez de intentar pescarlo, aprende a dirigir tu propio barco, para que incluso cuando llegue la tormenta, tengas la fuerza y la gente de confianza para llegar a la orilla. Guardó silencio. El silencio se prolongó hasta que incluso las luces de afuera parecieron congeladas. De repente la televisión cambió a una transmisión en vivo, la de Zhang Ximei. Vestía un traje color champán y su sonrisa era dulce mientras su mano descansaba sobre su vientre a un plano. Me estoy tomando un descanso estos días, dijo con dulzura, para prepararme para la siguiente etapa de mi vida. Saludó a la cámara. Gracias a todos por sus buenos deseos, especialmente de parte de alguien muy especial. La cámara hizo zoom, un primer plano del enorme anillo de diamantes en su dedo. El mismo anillo que Li le había prometido a Baozu el año en que hizo su primera fortuna. Nunca llegó a sus manos. Ahora brillaba en las de otra mujer. Baozu se quedó mirando la pantalla, con el pecho agitado. De repente lanzó el mando a distancia contra el televisor. La pantalla se quebró con un fuerte chasquido. Su voz, cuando llegó, era tranquila. Aterradoramente tranquila. Eyu, dijo, enséñame. ¿Enseñarte qué? Pregunté con cautela. Enséñame a arrancarme esas dos máscaras, a hacer las trizas. Apretó la mandíbula, pero sus ojos permanecieron fríos e impasibles. Ahora no. Esperaré al momento en que más duela. Se giró hacia el dormitorio, deteniéndose en la puerta. Llama al mejor abogado, dijo. Y a partir de mañana, Eyu, me enseñarás a leer informes financieros. 13. Desde ese día, Baozu se convirtió en otra persona. Ya no le importaba si Li Xiaoluan volvía a casa o no. Su temperamento se desvaneció, reemplazado por una serena concentración. Mandó que le instalaran un estudio y lo llenó de libros de economía y finanzas, cuidadosamente ordenados sobre el escritorio. Tras un mes sin recibir ni una sola llamada suya, incluso Li Xiaoluan empezó a inquietarse. Me llamó por teléfono. ¿Qué anda haciendo tu señora estos días? Miré a Baozu sentada junto a la ventana, con los auriculares puestos, haciendo un curso de negocios en línea mientras tomaba apuntes. La luz del sol le acariciaba el pelo, convirtiendo los finos mechones en hilos dorados. Sigue dormida, dije con ligereza. Gruñó. Siempre tan despreocupado. Dígale que deje de causar problemas. Murmuré algo y esperé a que colgara antes de dejarle la taza de té con cuidado. Señora, descanse un rato la vista, le dije. Levantó la vista con los ojos inyectados en sangre, brillantes de concentración. Mira esto, dijo señalando una serie de cifras en el informe de una filial. Algo no cuadraba en esa cuenta del año pasado. Me incliné hacia ella y tenía razón. La entrada estaba ingeniosamente disfrazada. Cualquiera que desconociera las posesiones de la familia, Li no se habría percatado. Parecía dinero desviado para un proyecto especial. Baozu soltó una risa fría, probablemente por el nuevo nidito de amor de su amada. Cerró el informe tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Sigamos investigando. Quiero saber exactamente cuánto se ha gastado en ella. Esa tarde la acompañé a su clase de arreglos florales. Antes le encantaban los diseños llamativos y extravagantes. Ahora prefería los lotos marchitos y las hojas secas. Unas pocas vainas marchitas, un puñado de pétalos marrones rizados. Sin embargo, en sus manos, se transformaron en algo de una belleza sobrecogedora. La imperfección, dijo en voz baja, mientras recortaba un tallo quebradizo, es la verdadera belleza. La instructora elogió su perspicacia, la llamó talentosa. Solo yo sabía que estaba de luto por su matrimonio, dando forma a la gracia de algo ya muerto. 14 años. Acabábamos de salir del taller de arreglos florales cuando nos topamos con la señora Jian y la señora Yu en el pasillo. Las dos intercambiaron una mirada cómplice en cuanto vieron a Baozu. Señora Li, qué radiante está usted últimamente. La señora Jian la saludó con fingida cordialidad y añadió con naturalidad, oí que el señor Li llevó a la señorita Jian de vacaciones a Suiza la semana pasada.
La señora Yu intervino de inmediato. Sí, y hasta le compró un reloj de diamantes de edición limitada. Sinceramente, a los hombres les encanta la novedad. Una vez que nazca el bebé, ¿quién sabe qué pasará después? Baozu hizo una pausa mientras se alisaba las mangas. Luego sonrió levemente. Gracias a ambas por su preocupación. Pero los asuntos de la familia, Li, no requieren la preocupación de extraños. Ambas mujeres se quedaron paralizadas, sorprendidas. Baozu, serena y elegante, pasó junto a ellos con gracia, su larga falda ondeando con gracia tras ella. No fue hasta que se sentó en el coche que sus puños, apretados con fuerza, se relajaron. Sus palmas mostraban marcas de media luna de sus propias uñas. Averigua, dijo fríamente mirando por la ventana las calles que pasaban, con qué productores se ha reunido Zhang Ximei últimamente. 3 días después, llegó el informe. Zhang Ximei había rechazado un importante papel en una película y, en cambio, había aceptado un anuncio benéfico. El tema, proteger a la familia. Baozu dejó su teca con cuidado. Así que ahora busca proyectar la imagen de esposa virtuosa. ¿Quieres que haga algo al respecto?, pregunté. No hace falta. Caminó hacia el espejo contemplando su reflejo. Que lo disfrute mientras pueda. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. 15. Ese día, estaba ayudando a Baozu a revisar un expediente de una propiedad cuando se desató un alboroto fuera de la villa. Para mi sorpresa, mi hermano menor había venido él mismo, lo había detenido en la puerta el guardia de seguridad, y aún así gritaba a todo pulmón: «¡Salgan de aquí!». ¿Acaso ser sirvienta en una casa rica te hace mejor que nosotras? ¿Te crees con derecho a desheredar a tus propios padres? Su voz grosera resonó por la calle tranquila, haciendo que los coches que pasaban aminoraran la marcha para mirar. Baozu frunció el ceño mirando el monitor de vigilancia. «Qué persistentes son estos pequeños fantasmas», dijo. Mantuve la calma. «No se preocupe, señora. Yo me encargo». «¿Y cómo piensa encargarse?». Me miró. «Darles dinero. Eso es un pozo sin fondo». Dudé un instante, recordando cómo una vez lidié con los parientes problemáticos de las concubinas en palacio. Con parásitos como estos, o los alimentas lo suficiente para mantenerlos dóciles o encuentras una razón para deshacerte de ellos para siempre. Sin cabos sueltos. Mi tono debió de volverse frío sin darme cuenta. Pero los ojos de Baozu se iluminaron. Años sobreviviendo tanto en las calles como en el mundo del espectáculo habían aguzado sus instintos. Lo entendió enseguida. «No hacía falta nada tan extremo», dijo. «Pero deberían aprender cuál es su lugar». Se acercó a la ventana, observó a mi hermano salir corriendo y una sonrisa levemente cruel se dibujó en sus labios. «Asegurémonos de que se lo piensen 2 veces antes de volver». Me hizo señas para que me acercara y me susurró algunas instrucciones. Su plan era preciso, inquietantemente similar a mis antiguos métodos. 16. Siguiendo sus órdenes, no me enfrenté directamente a mi hermano. En su lugar, envié a los guardias con un mensaje amenazante: «Tu hermana fue sorprendida robando en casa de los Li y se dio a la fuga. Les debe una fortuna. La señora Li la ha estado buscando para que pague. Justo a tiempo que apareciste. Entra y paga su deuda». Mi hermano palideció. «¿Qué pasa, Qiyu? Debe ser otra persona con el mismo nombre». «No me engañas». Salió corriendo, tambaleándose presa del pánico. Sin mí como su gallina de los huevos de oro, mi familia perdió su única fuente de dinero fácil. Temerosos de ofender a los poderosos Li, intentaron husmear en secreto, llegando incluso a armar escándalos en la agencia. Baozu contrató a la señora y para que lo organizara todo a la perfección, de tal manera que mi supuesta familia se convenció de que yo realmente me había fugado con dinero robado. Tras unas semanas de caos, finalmente se calmaron. Esa noche Baozu abrió una botella de vino tinto. Me sirvió una copa también. El líquido carmesí brillaba con la luz. «¡Ayo!», exclamó alzando su copa. «Gracias». Bajo el cálido resplandor, su rostro se suavizó, ya no inquieto sino resuelto. Por no haberme abandonado cuando peor lo pasaba, brindé suavemente con su copa. «Es lo que debo hacer».
Ella sonrió levemente, algo ebria. Aquí no hay lugar para lo que se debe o no se debe hacer. Solo existen Chen Baozu y Qiyu. 17. Hizo una pausa, con los ojos brillantes, antes de contener las lágrimas. Recuerdo cuando Zhao Lun y yo empezamos a salir, dijo en voz baja. Vivíamos en un pequeño apartamento sin ascensor en Mount Kok. Los veranos eran como saunas, los inviernos tan fríos que teníamos que amontonarnos con 2 edredones. Él trabajaba en su investigación, sin dormir durante días, y yo trabajaba de camarera en un chachantún para comprarle muslos de ganso asados para que comiera. Ella bebió un largo trago con la voz temblorosa. Solía decirme, Baozu, cuando triunfe, te ascenderé a rangos medios y te rodearé de oro y plata. Bien, rangos medios, listo. Oro y plata, listo. ¿Pero el hombre? Se fue. No vine por ella. Hay dolores que necesitan ser expresados, no consolados. Zhang Ximei, susurró ese nombre. Su tono, desprovisto de histeria, solo dejaba un odio helado. Me robó no solo a mi esposo, sino también los años por los que luché y derramé mi sangre. Señora, dije en voz baja, el pasado no puede volver, pero el futuro aún está en sus manos. Zhang Ximei depende del afecto del señor Li y de su imagen pública. Ambos son frágiles. Los ojos de Baozu se aguzaron. ¿Tienes algún plan? La gala benéfica de artistas de Hong Kong del mes que viene, dije. Es su embajadora de buena voluntad. Ella estará allí. Y apostaría a que el señor Li también. ¿Quieres que vaya? Baozu arqueó una ceja. ¿Para verlas pavonearse? No. Ismaela. Para demostrarles quién realmente se mantiene firme. Algunas batallas se ganan mejor bajo la atenta mirada de todos. Baozu me estudió durante un buen rato, y luego se bebió el vino de un trago. De acuerdo. Yo. Iré. 18. Baozu comenzó su entrenamiento para la gala. Le enseñé a catar té. Este té de roca debe saborearse lentamente como quien lee a las personas. Nunca hay que tener prisa. Aprendió rápido. La mujer que antes bebía a grandes tragos ahora podía adivinar la temperatura del agua por el sabor. Le enseñé a tasar antigüedades. Que se fijara primero en la base de la porcelana, y en los ojos de las figuras humanas. Examinaba cada pieza con lupa, con una concentración serena que había reemplazado su antigua impaciencia. Lo más difícil de todo fue su postura. La hice equilibrar libros sobre su cabeza y caminar. En las antiguas cortes, le dije, incluso las reinas llevaban coronas más pesadas que tus libros y aún así caminaban como pétalos flotantes. Se mordió el labio y siguió practicando con el sudor perlándole la frente sin detenerse hasta que sus pasos fueron impecables. Una tarde caminó por el pasillo llevando en equilibrio un jarrón azul y blanco. Sus pasos eran gráciles, firmes y radiando una serena y regia dignidad. ¿Yo? Preguntó de repente. ¿Dónde aprendiste todo esto? Una vez trabajé para un señor mayor que se dedicaba a la compraventa de antigüedades, mentí con naturalidad. Una semana antes de la gala, Li Xiaoluan regresó a casa inesperadamente. Se quedó en la sala, observando la nueva decoración, con una expresión extraña en el rostro. He oído que has estado estudiando administración. Preguntó con naturalidad, aunque su tono era inquisitivo. Baozu estaba arreglando flores. Sus manos se detuvieron un instante, pero no levantó la vista. He estado aprendiendo todo tipo de cosas, dijo con ligereza. Esto ayuda a pasar el rato. Hay una gala benéfica el mes que viene, dijo tras una pausa. Zhang Ximei asistirá. Lo sé, respondió Baozu con voz serena, mientras cortaba otro tallo. He recibido la invitación. ¿Vas a ir? Preguntó sorprendido. ¿Por qué no? Finalmente alzó la cabeza, con una suave sonrisa en los labios y los ojos brillantes. Soy la señora Li Xiaoluan de nombre y de derecho. ¿Debería ser yo la que se esconda? Se quedó momentáneamente sin palabras, pero pareció extrañamente complacido por su serenidad. Al rato se ofreció. ¿Necesitas que te prepare el vestido para esa noche? No hace falta, interrumpió Baozu con suavidad. Ya tengo uno.
Entró en el vestidor y regresó con un vestido largo negro. De corte sencillo, pero innegablemente elegante. Está hecho a mano por un sastre italiano. Lo encargué hace 3 meses, dijo acariciando el bordado dorado. Pensaba ponérmelo para tu cumpleaños. Li Xiaoluan pareció conmovida. Dio un paso al frente y la atrajo hacia sí, susurrándole: Baozu, no tenemos que seguir peleando así. ¿Crees que quiero?, murmuró ella contra su pecho con la voz temblorosa. ¿Qué mujer quiere compartir a su marido? Baozu, sabes que me importas. Solo quiero un hijo. Sus palabras cayeron como piedras. ¿Y no puedes darme uno? Su mano resbaló. El vestido cayó al suelo. Ella lo abrazó por la cintura, sollozando suavemente. Lo sé, susurró. Pero aún duele. De entre todas las mujeres, la elegiste a ella. La que más me humilló. Está bien, dijo con voz tranquilizadora. Fue culpa mía. Estaba borracho. Pensé que eras tú. Tal vez porque Zhang Ximei estaba embarazada y Li Xiaoluan llevaba tiempo sin ir a casa, finalmente perdió el control. Alzó a Baozu en brazos. Desde donde yo estaba, vi su rostro impasible e inexpresivo, con los ojos fríos como el cristal. Me hizo un gesto con la mano. Cerré la puerta en silencio y me retiré. 19. Últimamente Li Xiaoluan venía a casa mucho más a menudo, y las dos parecían llevarse bien, al menos en apariencia. Esta vez, Zhang Ximei no pudo quedarse de brazos cruzados. Envió otro regalo. Eran 2 pulseras de plata para bebé, cada una grabada con el carácter Li. Venían acompañadas de una breve nota: gracias, hermana, por cumplir mi deseo. Baozu miró las pulseras y de repente soltó una risita. Ya no podía esperar más. Asentí observándola mientras volvía a envolver la caja con calma y la guardaba en el armario. Aquella joven esposa antes histérica por fin había aprendido el arte de retroceder para avanzar. En el banquete nocturno, Zhang Ximei volvió a causar problemas. Sobornó a una criada para que manipulara el vestido de Baozu. Por suerte me di cuenta a tiempo. Las puntadas de la espalda se habían aflojado y se abrirían en cuanto se moviera. Todavía se puede arreglar, dije examinando el vestido. Pero Baozu solo sonrió. No hacía falta. Abrió el armario. ¿Quiere humillarme? Pues me aseguraré de brillar aún más. Cuando se encendieron las luces del atardecer, la seguí al gran salón. Baozu vestía un hipao de terciopelo verde oscuro y entraba del brazo de Li Xiaoluan. No llevaba el collar de diamantes que él le había regalado, sino que optó por unos pendientes de jade. En cuanto apareció, todas las miradas se dirigieron a ella. Al otro lado de la sala, Zhang Ximei, vestida con un vestido rosa brillante, los vio entrar juntos. Por un instante la admiración y los celos se reflejaron en su rostro. Acercándose desde lejos, acarició con delicadeza su vientre ligeramente abultado. Baozu, estás preciosa esta noche. Baozu sonrió levemente. Mi esposo lo eligió para mí. Tiene buen gusto. El color de tu vestido también te sienta bien. Te favorece mucho. Li Xiaoluan estaba de pie junto a ellos, con una expresión de incomodidad extrema. Al rozarse al pasar, Baozu añadió con una leve sonrisa: después de todo, una concubina debería vestir de ese color. 20. Durante la subasta, el asiento de Zhang Ximei estaba justo al lado de los de Li Xiaoluan y Baozu. Siguió levantando la paleta deliberadamente hasta que ganó un cuadro famoso. Cuando cayó el mazo, miró triunfante a Baozu. Alguien sugirió que quedaría perfecto en mi nueva alcoba nupcial, dijo dulcemente. Baozu solo sonrió y no dijo nada. Luego, la última pieza de la noche, un collar de rubíes color sangre de paloma, fue llevada al escenario. El presentador se explayó sobre su legendaria historia, afirmando que había pertenecido a una familia real europea. Inclinándose hacia Li Xiaoluan, Zhang Ximei susurró con voz dulce: esto quedaría perfecto con mi vestido de novia, ¿no crees? Li Xiaoluan no pudo evitar mirar a Baozu. Baozu se levantó con gracia. ¿Puedo verlo más de cerca? Todas las miradas la siguieron mientras subía al escenario. Sus dedos rozaron la cadena de piedras preciosas. El corte es, en efecto, exquisito.
Pero qué lástima. Señaló levemente una tenue veta en la piedra. El rojo es demasiado uniforme y brillante. Un auténtico rubí sangre de paloma debería tener variaciones naturales de color. Un murmullo recorrió la multitud. Varios coleccionistas experimentados se acercaron para examinarlo más de cerca y asintieron en señal de aprobación. Baozu se volvió hacia Zhang Ximei con una sonrisa cortés. Si a la señorita Zhang le gusta, por supuesto que puede pujar por él. Una réplica te sienta bastante bien. El rostro de Zhang Ximei palideció de furia y fulminó con la mirada a Baozu. La expresión de Li Xiaoluan se ensombreció. Baozu bajó del escenario, pasó junto a Zhang Ximei y murmuró: un farsante siempre será un farsante. Ah, sí. De repente Zhang Ximei agarró a Baozu del brazo, tropezó y ambos cayeron al suelo. ¡Ay!, gritó Zhang Ximei, llevándose las manos al estómago. Mi bebé. Baozu. ¿Por qué me empujaste? Antes de que Baozu pudiera levantarse, una mancha roja brillante se extendió por el dobladillo del vestido de Zhang Ximei. Ximei. Li Xiaoluan se abalanzó sobre Baozu, apartándolo de un empujón mientras la sujetaba en brazos. El impacto hizo que Baozu tropezara y chocara contra un expositor. Varios trozos de porcelana se hicieron añicos con el impacto. No fui yo. Gritó Baozu. Yo no la empujé. Zhang Ximei estaba acurrucada en los brazos de Li Xiaoluan, con el rostro pálido como el papel y gotas de sudor frío perladas en la frente. Se aferraba a su cuello, susurrando apenas. Xiaoluan, nuestro bebé. Baozu. ¿Por qué haría esto? Baozu alzó la cabeza bruscamente, recorriendo con la mirada a la multitud. ¡Qué sorpresa! ¡Qué desdén! ¡Qué satisfacción! Vio a la señorita. A Zhang y a la señorita. Intercambiaron miradas cómplices, vieron a la señorita. Zhu negó levemente con la cabeza. No puedo creer que la señorita Li pudiera ser tan cruel. Bueno, ¿qué se puede esperar de una chica de baja cuna? Los susurros se deslizaban por el aire como serpientes. Li Xiaoluan llevaba a Zhang Ximei en brazos. Al pasar, Baozu dijo en voz baja: Li Xiaoluan, divorciémonos. Se quedó paralizado un instante. El sonido de las sirenas se acercaba. Li Xiaoluan no dijo nada y se marchó con Zhang Ximei en brazos. Señora, corría a ayudar a Baozu a levantarse. Vámonos a casa primero. A lo largo de la historia, ese truco nunca había fallado. Bajo la lluvia torrencial, Baozu soltó una carcajada. Así que este es el juego que ella ha estado esperando jugar. 21. Aun después de todo eso, Li Xiaoluan se negó a divorciarse. Él se presentó en su casa con su abogado, hablando con el tono más amable que pudo. Baozu, ¿de verdad tenemos que llevar esto a los tribunales? El hijo de Ximei ya no está. Podemos empezar de nuevo. Baozu estaba arreglando flores. Sin levantar la vista, cortó un tallo de camelia. Dime, Xiaoluan, ¿no quieres divorciarte de mí o es que no te atreves? Su sonrisa se congeló. Baozu ya tenía los documentos que le había dado esa mañana. Desde que comenzaron los rumores de su escándalo matrimonial, el precio de las acciones de Xiaoluan Tech ha caído un 15%. Oí que la empresa planea una nueva emisión de acciones el mes que viene, dijo. Un divorcio ahora mismo no quedaría bien, ¿verdad? El rostro de Li Xiaoluan se ensombreció. ¿Dónde has oído eso? No se moleste, señor Li. Baozu sonrió levemente. Pero si vamos a seguir fingiendo ser una pareja feliz, espero algo de sinceridad. Ella le entregó una lista, 3 propiedades, acciones en 2 empresas y una de sus valiosas pinturas antiguas. Considera esto, dijo con voz serena, como una compensación por mi juventud perdida. La expresión de Li Xiaoluan se crispó. ¿Me estás chantajeando? ¿Chantaje? Preguntó Baozu con voz suave mientras acariciaba el borde de su taza de porcelana. Comparado con los bienes que has estado moviendo discretamente durante todos estos años, esto es una gota en el océano. ¿Le pido a Hacienda que lo revise? Li Xiaoluan la miró fijamente como si viera a esta mujer, su esposa desde hacía 10 años por primera vez. 3 días después, firmó el contrato de traspaso. Baozu se quedó junto a la ventana con los papeles en la mano,
mirando hacia afuera durante un largo rato. «Ah, tú», dijo en voz baja. «¿Me he vuelto aterradora?» «Simplemente has aprendido a protegerte, señora». Baozu sonrió levemente. «Sí, en este mundo, ¿quién más puede protegernos sino nosotras mismas?» 21 años. Justo cuando Li Xiaoluan creía que la tormenta había amainado, llegó otro documento a su puerta. Era un antiguo informe médico de Zhang Ximei que revelaba su infertilidad. Baozu se quedó mirando el informe con una expresión indescifrable. ¿Así que ha estado calculando desde el principio? Eso no es todo, dije entregándole una memoria USB. También está esto. Contenía imágenes de vigilancia que mostraban que Zhang Ximei había estado recientemente en contacto con el mayor competidor de Xiaoluantech. Tras su supuesto aborto espontáneo, Zhang Ximei había comenzado a reaparecer en público, asistiendo nuevamente a cenas de negocios y eventos sociales. La grabación procedía de un banquete que la señora Zhu había ofrecido unos días antes, al que asistieron numerosas figuras prominentes del mundo empresarial, incluyendo al director ejecutivo de la empresa rival y a la propia Zhang Ximei. A mitad de la velada, un camarero derramó accidentalmente vino tinto sobre su vestido. Aprovechando el caos, Zhang Ximei se escabulló para cambiarse y entregó en secreto los datos robados del ordenador de Li Xiaoluan a la ejecutiva rival. Baozu se quedó con las grabaciones y solo le pasó el informe médico de Zhang Ximei a Li Xiaoluan. Estalló de rabia. El hijo que tanto había anhelado nunca existió. Todo había sido una trampa para atraparlo, y peor aún, ella había intentado destruir a su esposa en el proceso. Él no era mucho mejor que ese joven y mimado Amoin. Él y Zhang Ximei acabaron en una pelea brutal, y volvió a casa con arañazos en la cara. Baozu se limitó a reírse entre dientes. Interesante. Esperemos un poco más. Y esperó durante 3 meses. La empresa rival lanzó una innovación revolucionaria antes que Xiaoluantech, lo que la sumió en una espiral descendente. Los principales clientes se retiraron, el banco exigió el pago de los préstamos y el precio de las acciones se desplomó de la noche a la mañana. En cuestión de meses, incluso se rumoreaba sobre la quiebra y la exclusión de la bolsa. Li Xiaoluan llegó a casa una noche con un semblante completamente abatido, como si hubiera envejecido 10 años. Baozu estaba podando un helecho en maceta cuando se desplomó en el sofá, mirando fijamente sus manos sin expresión. Baozu, puede que tengamos que empezar de cero, desde la nada, dijo con voz ronca y temblorosa. Con un suave corte Baozu recortó la última rama sobrante. Nosotras no, dijo con calma, dejando las tijeras. Tú. Sacó un acuerdo de divorcio cuidadosamente redactado. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Preguntó en voz baja. No tu traición, sino que hayas tirado a la basura 10 años de nuestro matrimonio por una mujer como ella. Fírmalo. Por lo que fuimos, al menos despidámonos con un poco de dignidad. No tengo fuerzas para volver a pasar por esto. Li Xiaoluan dio vueltas en la cama toda la noche. Por la mañana finalmente firmó los papeles. Cuando todo terminó, la miró, lleno de remordimiento. Baozu, te he ofendido. El rostro de Baozu permaneció inexpresivo. Ella le entregó una carpeta. Fuimos marido y mujer. Considera esto mi regalo de despedida. Dentro estaba el vídeo incriminatorio. 3 días después, Zhang Ximei fue detenida por la policía para ser interrogada. Pero ya era demasiado tarde. Xiaoluantech estaba en una situación de quiebra irreparable. Un mes después, el negocio de Baozu, Jade Pavilion, abrió sus puertas oficialmente. Organizó una pequeña fiesta de inauguración en la azotea. Todas las mujeres con las que había entablado una estrecha amistad en los últimos meses acudieron a celebrarlo. La señora Zhu trajo vino de su nuevo viñedo, la señora Jian mostró con orgullo su recién descubierta habilidad para los arreglos florales, e incluso la señora Yu, quien antes menospreciaba a Baozu, vino con un pergamino paisajístico pintado a mano como regalo. ¿Quién lo hubiera imaginado?, dijo la señora Zhu, alzando su copa, que al final seríamos nosotras, las mujeres, apoyándonos mutuamente. Fue la señora Zhu quien proporcionó el vídeo de Zhang Ximei, y el director ejecutivo rival. ¿Y ese informe médico? Venía del hospital privado de la señora Yu. Vestida con una llamativa bata roja, Baozu sonrió con picardía. Bueno, es cierto,
Nadie entiende mejor a las mujeres que ellas mismas. Bajo la luz de la luna me deslizó una carpeta. La abrí. Era un acuerdo de transferencia del 10% de las acciones de Jade Pavilion. ¿Qué es esto?, pregunté. Lo que te mereces, dijo con una cálida sonrisa. Sin ti, no existiría el Chen Baozu de hoy. La miré recordando a la mujer que había sido, llena de marcas y risas estruendosas, una esposa consentida que se ahogaba en lujos. Ahora se erguía alta y segura de sí misma, una mujer que dominaba su propio escenario. Aparté suavemente los papeles. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Parecía sorprendida. Ayu. Ya me has pagado suficiente, dije con una sonrisa. La Baozu de hoy siguió su propio camino. Yo simplemente le ofrecí un pañuelo cuando lo necesitó. Luego le entregué otro sobre mi carta de renuncia. Ayu tiene una nueva misión. Baozu se sobresaltó. ¿Te vas? De ahora en adelante, dije en voz baja, incluso sin Ayu, Baozu estará bien. Se quedó paralizada un instante con lágrimas brillando en el rabillo de los ojos. Luego se la secó rápidamente, volvió a sonreír y dijo, sí, así está bien. Entonces permíteme despedirme como es debido, hermana Baozu. Dos mujeres, otrora destinadas a destinos completamente distintos, se habían labrado su propio camino en un mundo turbulento. Desde abajo llegaba el sonido de una ópera cantonesa, la señora Zhu cantaba a la horquilla púrpura. Esta vida, como una caña en el vasto mar, se deja llevar por las olas, incapaz de elegir su rumbo. Baozu me sirvió media copa de vino tinto. Ayu, preguntó suavemente, si hubiera otra vida, ¿qué te gustaría ser? Lo pensé un momento, seguía siendo una mujer. Alzó las cejas. ¿Por qué? Porque solo las mujeres, dije con una sonrisa, saben cómo renacer, incluso de las ruinas. Nos miramos y reímos, alzando nuestras copas en un brindis silencioso. Tras nosotros las luces del puerto Victoria centelleaban como un río de estrellas, y nuestra historia no había hecho más que empezar.